Hola amigos, les damos la bienvenida a nuestro canal de podcast. Si son nuevos aquí y ya les gusta el contenido, no olviden suscribirse y por supuesto darle like para que puedan verlo, escucharlo muchas más personas. Hoy vamos a hablar de un tema es un tema que deberíamos haber hablado en diciembre, pero bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos y por eso lo hablamos solamente desde ahora. Es el tema que concierne al asesinato del general Kirillov. Y después de este suceso nos quedan muchas preguntas y sabemos que a ustedes también les quedaron muchas preguntas. Trataremos de aclararlo. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo más debemos soportar esta situación de terrorismo? Cada vez hay más gente en Rusia y fuera de ella haciendo llamados para organizar una represalia contra el enemigo de todos los calibres posibles. Muchos quieren vengar el terrible acto terrorista, enviando 10 veces más gente, más enemigos en Kiev al otro mundo. Pero debemos entender que los actos terroristas continuarán, incluso podrán estar aumentando, incluso después del final del conflicto. Rusia podrá cumplir todos sus objetivos trazados en la operación militar especial, pero no podrá acabar con esta hidra de 1000 cabezas hasta que no se haya realmente terminado con todo lo que la produce. La tarea de Rusia no termina con el sueño de muchos de una respuesta contundente como sería la liquidación de Zelensky o el barrio de gobierno que está en Kiev, la casa de gobierno. Pues el principal enemigo de Rusia y los verdaderos autores del ataque terrorista y de todos los ataques terroristas que tienen lugar en Rusia, los anteriores y los futuros, siguen en Washington y en Londres. Y a ellos pues les da lo mismo cualquier respuesta rusa contra sus esclavos en Ucrania. ¿Quién puede asegurar que no sea eso precisamente lo que están buscando? Así como siempre pueden matar varios pájaros de un solo tiro. El terrorismo, como ya he dicho, continuará mientras toda la lógica de acción de Rusia en la guerra siga operando del mismo modo reactivo. Y me explico. Eso significa cuando Rusia golpea, no porque sea necesario, sino para transmitir algo, explicarle algo a alguien o advertirle a alguien sobre algo. Cuando lo único que se hace es dar una respuesta y no hacer las preguntas uno mismo. Por otro lado, otros insisten en que Rusia no debe ceder ante las provocaciones ni dejarse presionar para dar pasos equivocados. Eso también funciona con la misma lógica. En la Unión Soviética había un dibujo animado, el gato Leopoldo, un amable gato, al que todo el tiempo estaban acosando 2 ratones que se burlaban de él y lo ponían en situaciones muy desagradables. Este gato nunca pierde la calma y siempre responde con la misma frase que se termina cada capítulo: chicos, seamos amigos y vivamos en paz. Leopoldo es una personificación o gatificación de Rusia en diferentes sentidos. Este es un excelente ejemplo del control discursivo, pues se interpreta al gato Leopoldo precisamente porque se le presenta fácilmente, falsamente, como un demonio del infierno, y eso sucede precisamente para que, demostrando que no, los rusos no somos así, los rusos se empiezan a comportar como el gato Leopoldo. Sí, se trata de un problema bien conocido que en días trágicos como los de diciembre, cada vez que hay un ataque terrorista contra Rusia, no hace más que agravarse. Basta mirar cuán temprano en la mañana del mismo día del asesinato del general, muy operativamente, el New York Times elaboró el tema idealmente como para un manual de capacitación para cualquier medio occidental. Ya en el primer párrafo, relatando secamente la noticia sobre la muerte del general, el periódico hace hincapié. El asesinato resultó ser uno de los más atrevidos e intrépidos desde la invasión, entre comillas, a gran escala de Rusia en Ucrania. El New York Times inmediatamente toma el toro por los cuernos. Una cosa es causada por otra y nada más. Este periódico habla inmediatamente de las sospechas que el SBU le planteó a Kirillov el día antes del asesinato, que era supuestamente responsable del uso masivo de armas químicas prohibidas en Ucrania. Observando que el general
Era responsable de tareas especializadas, incluida la protección de las tropas rusas en caso de uso de armas químicas y nucleares. El periódico afirma, abro comillas, el general Kirillov también ha participado en la campaña de propaganda de Rusia contra Ucrania y Occidente, haciendo a menudo afirmaciones sin fundamento en los medios de comunicación. Por ejemplo, en 2023 dijo que Estados Unidos planea utilizar drones diseñados para propagar mosquitos infectados. Cierro comillas. No mencionan ninguna otra acusación contra Kirillov, contra las cosas tan malvadas que pudo haber hecho contra Estados Unidos. Y, después de todo, el lector ya se ha formado la impresión necesaria. Los atrevidos ucranianos alcanzaron a un criminal de guerra ruso en el propio Moscú y, además, mataron, no importa, eliminaron, como se dice, a un tipo excéntrico que hablaba tonterías sobre mosquitos y demás. Tras señalar en una línea que este no es el primer asesinato por encargo en Rusia relacionado con Ucrania, el periódico inmediatamente justifica a Kiev y lo exalta. Abro comillas. Superada en número en el campo de batalla, perdiendo constantemente terreno ante los incesantes ataques rusos, Ucrania participa regularmente en guerras no convencionales, incluidos actos de sabotaje y presuntos asesinatos de funcionarios rusos, incluidos administradores locales en los territorios ocupados de Ucrania. En fin, los últimos 3 párrafos en los que el New York Times se refiere a los funcionarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania están enteramente dedicados a los, entre comillas, crímenes del general Kirillov en forma del supuesto uso de armas químicas por parte de tropas rusas en el campo de batalla. Es decir, acusamos a los otros de hacer lo que nosotros mismos hacemos. Y todo este discurso ni siquiera parece una justificación del terrorismo, sino una frase leída al condenado a muerte como una ejecución de su sentencia. Tal como sucedió después del ataque terrorista en Crocus City, después de docenas de asesinatos similares de ciudadanos rusos, después de la voladura del puente de Crimea, después de cualquier otro crimen cometido a manos del régimen de Kiev. Una cuestión sacramental. Si cualquier atrocidad del enemigo, incluso la más inhumana, es inmediatamente justificada por su prensa, si para ellos cada uno de los muertos rusos es un criminal reconocido y cada terrorista suyo es una fuerza divina castigadora, entonces, ¿qué debemos hacer? Rusia sigue llamando cada vez a vivir en paz y volvemos a la imagen del gato Leopoldo, que les recomiendo mucho que lo vean, porque realmente es muy bonito y muy interesante y una lección de paz y armonía y de paciencia sobre todo. ¿Acaso Rusia no debería mejor considerarlos a todos ellos objetivos legítimos y no solo los que están en Kiev, sino los que están más allá del océano? No, porque Rusia no es como ellos. Y entonces, ¿cómo llevar a cabo una guerra con un enemigo sin escrúpulos? Con un enemigo que sí cree que en el amor y en la guerra no hay reglas, pero queriendo mantener principios morales y éticos, queriendo demostrar constantemente que uno no es como el otro, que no es asesino, mentiroso, engañador, ladino como el otro. ¿Y acaso no se puede declarar definitivamente al SBU y a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania como organizaciones terroristas? ¿Por qué? Y a sus jefes, Vasily Maluk y Kirill Budanov, objetivos legítimos de guerra para ser liquidados. La guerra, sin embargo, aunque comienza y termina en el campo de batalla y es la parte que más causa impresiones fuertes en el público, no se desarrolla únicamente allí, y su real campo de batalla está en la mente de todos nosotros. La guerra está en nosotros y la guerra somos nosotros. Y sus centros de control están en la información que nos comemos cada día, en lo que nos dicen los medios, en lo que vemos, oímos, escuchamos. Por eso, ahora en Rusia, y hablamos en este caso de Rusia, pero es lo que pasa en general en todo el mundo, el terror se difunde desde dentro a partir y gracias a los mismos agentes y medios que están interesados en destruirla.
Esta vez hablamos de las falsas noticias sobre, tal vez lo han escuchado, es una noticia que ha tenido mucha difusión dentro de Rusia y seguramente se ha hablado en los medios occidentales sobre esto. Son noticias falsas sobre, por ejemplo, el congelamiento de los depósitos bancarios en Rusia y se ha venido hablando sobre esto desde principios del invierno, en octubre y noviembre del año pasado. Después, algunas personas, todo el mundo escucha sobre esto y a mediados de diciembre una cuarta parte de la población, incluso los que aún no habían oído los rumores, estaban ya preocupados por la congelación de los depósitos. ¿Y de dónde vienen estos rumores? ¿Quién los difunde si oficialmente todo el tiempo se están negando? El Banco Central de Rusia calificó las suposiciones como absurdas. Politólogos independientes, sin embargo, reaccionaron criticando al Banco Central. Y la pausa que hizo el Banco Central cuando comenzó a abordarse activamente el tema de la congelación tampoco contribuyó a la confianza en los bancos. Muchos se quejaron de que la presidenta del banco, Nabiullina, y los dirigentes no hicieron inmediatamente una refutación, pero de hecho sí desmintieron los rumores un poco más tarde, a mediados de diciembre o de noviembre. ¿Y a quién le importa si el objetivo no es establecer la verdad, sino precisamente socavar la confianza? Es decir, funciona aquí la famosa frase de cuando el río suena es porque piedras lleva. Y aunque no las lleva, aquí ya no se puede cambiar en absoluto la impresión en la gente. Esto es para socavar la confianza de la población no solo en el Banco Central, sino en el sistema financiero en general del país y a través de él socavar la confianza en el poder en general, en el gobierno en general. Todo es simple en la economía y el sistema financiero rusos, a pesar de que de todas las dificultades no existen requisitos previos para una crisis financiera a gran escala y ciertamente no es estilo de las autoridades rusas recurrir a medidas financieras suicidas. La congelación de depósitos no es solo una violación de los derechos de los ciudadanos y las empresas, es una ballesta y tiene consecuencias negativas a largo plazo. Nadie lo hará y para entenderlo no se necesitan ni las garantías de Putin ni las negaciones diarias de Nabiullina. Basta con evaluar de forma sobria y objetiva la situación tanto en el país como en la economía, en el gobierno y en el frente de batalla. Sí, esto último también es muy importante porque el objetivo principal de promover el tema de los depósitos se congelarán es precisamente el frente de batalla. Rusia necesita ser derrotada y si esto no se puede hacer desde afuera, entonces lo deben intentar hacer desde dentro. Sembrar en la sociedad la duda, el desaliento, el miedo, la decepción. Todo está mal. En el frente está bien, pero en la economía todo va mal. No ahora, pero más tarde sí. El dólar sí está muy caro, ya está llegando a los 150 rublos, pronto llegará a 200 y en fin, y además están congelados los depósitos bancarios. En fin, es una estrategia informativa de pánico y otra forma de terrorismo. Contando con el crecimiento del pánico en la sociedad para que luego todo esto resulte en confusión. Si fuera posible convencer a la mayoría, incluso a los familiares y de los ciudadanos sobre la próxima congelación y se apresuraran en masa a retirar dinero de sus cuentas, el sistema bancario simplemente no podría hacer frente a la emisión de efectivo. Se produciría un colapso, lo que conduciría a la congelación de los depósitos, de hecho, aunque fuera temporal. Esto no es en absoluto lo que se entiende por una verdadera congelación. Aquí, por regla general, estamos hablando de una congelación de varios años y a veces sin devengar intereses, pero sería suficiente para asestar un duro golpe al gobierno ruso y a su economía. Y no solo términos económicos, sino que la confianza en las autoridades está cayendo, están comenzando a exigirle urgentemente miles de cosas a la vez, ganar la guerra, detener la guerra y comienza una agitación interna. Esto es lo que podría pasar si se siguen difundiendo tantos rumores. Pasamos por todo esto en febrero de 1917 durante una guerra difícil, pero en absoluto perdida. Y luego se convirtió no solo en la derrota, sino en desintegración y en una guerra civil catastrófica para el país.
A principios de 1917, Rusia no estaba condenada a la derrota, sino que avanzaba hacia una victoria, aunque relativa, pero se logró socavar desde dentro. No tanto los oponentes externos, sino los internos incompetentes que hicieron una apuesta consciente para socavar la confianza en las autoridades. Esta lección ya fue dada a Rusia a un precio enorme y no se debe permitir ni un atisbo de posibilidad de que se repita. Y bueno, amigos, eso es todo por ahora. Si les ha gustado este podcast, por favor denle like, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Aprovecho la oportunidad para darles un feliz año nuevo y espero que sigan con nosotros. Chao.